igual que los Streptococcus y los Enterococcus, que son en un grupo más pequeño. En el grupo de los bacilos gram positivos está Corynebacterium, Listeria, Lactobacillus y Bacillus. Y vamos a ver, por supuesto, especies que están involucradas en cada uno de los géneros y la importancia de esto. Por supuesto que no vamos a ver todas las especies que están involucradas en cada uno de los géneros, sino lo más importante, lo más relevante como causante de patología. En primer lugar, en el grupo de los estafilococos, las características que estos tienen es que no son móviles, son catalasa positiva. Eso quiere decir que es una prueba que permite separar entre el grupo, entre el género Staphylococcus y el Streptococcus. Y eso es muy importante, porque a veces cuando estamos viendo colonias en los cultivos, vemos que se parecen mucho y la única forma para decir es un estáfilo o es un estrepto es hacer una prueba de catalasa. No importa la especie, lo importante es el género. Generalmente no son capsulados, la mayoría de las especies son anaerobios facultativos, es decir, pueden vivir con cierta cantidad baja de oxígeno, se presentan como células en forma de racimos de uvas o así agrupados como estamos viendo acá. Se encuentran por lo general como parte de la microbiota normal de la piel y de las mucosas, tanto en los seres humanos como en los animales. Hay varias especies importantes. Por supuesto que si en su libro ven especies de Staphylococcus, van a encontrar una gama enorme de especies de Staphylococcus, pero las que más están involucradas en patologías es Staphylococcus aureus. Recuerden, la forma correcta de decirlo es aureus, no aereus. No entiendo por qué le dicen aéreos si aquí no hay A después, no hay E después de la A, sino que es AU, como que fueran a aullar, aureus. Luego está el Staphylococcus epidermidis, que es el principal componente de la microbiota normal de la piel. Luego está el Staphylococcus apophyticus y el Staphylococcus lugdunensis, que cada vez está cobrando más importancia y que puede llegar a tener o causar complicaciones tan graves como las que causa el Staphylococcus aureus. Algunos de los factores que se han asociado para el inicio de un proceso infeccioso por Staphylococcus aureus son defectos congénitos de la quimiotaxis de los leucocitos, defectos en la opsonización por anticuerpos, defectos en la muerte intracelular de bacterias por defectos de la fagocitosis, que esto es muy importante, lesiones cutáneas como quemaduras, incisiones quirúrgicas, que son algunas de ellas, otras presencias de cuerpos extraños, pueden ser suturas, guías intravenosas, dispositivos de prótesis, por eso es que es muy importante siempre tener una asepsia adecuada cuando se va a utilizar alguna de estas situaciones como guías intravenosas o dispositivos de prótesis, porque se puede llevar el Staphylococcus aureus de afuera hacia adentro y entonces va a causar una serie de patologías ya bastante serias. Puede asociarse también a infección con otros agentes, esencialmente con virus. Puede ser una enfermedad crónica como cáncer, alcoholismo, enfermedad cardíaca y puede también surgir después de administración profiláctica o terapéutica de antibióticos, en donde esto va a eliminar en cierta forma a la microbiota normal y este tipo de bacterias pueden aumentar para causar una serie de situaciones anómalas. Hay una serie de factores de virulencia que parte de eso lo mencionaron ustedes muy bien. En el caso del Staphylococcus hay una gran cantidad, por ejemplo, en este caso, componentes de la estructura como el peptidoglucano y el ácido teicoico, que ya sabemos que el peptidoglucano es muy importante. No voy a entrar en detalle en los efectos biológicos porque eso se los voy a pasar y ustedes lo tienen en su libro. Pero sí, cada uno de estos tiene un factor importante que es causa de cierta reacción en el ser humano. Las enterotoxinas, que es de la A a la E, están conocidas como superantígenos, o sea, que van a causar una reacción bastante agresiva o muy fuerte por parte del hospedero.
Dentro de las enzimas está la coagulasa, que es la que cataliza la conversión de fibrinógeno a fibrina. Está la catalasa. Primero les dije coagulasa, catalasa, que inactiva el peróxido de hidrógeno y que es la que nos sirve para establecer la diferencia con el género Streptococcus. Está la proteína A, que es una adhesina muy importante, es inmunogénica y es uno de los factores muy importantes del grupo de los estafilococos. En las toxinas está la citotoxina, en donde está la toxina alfa, que es muy importante, ya que tiene una acción tóxica sobre una gama de células, incluyendo los leucocitos, eritrocitos, plaquetas, macrófagos, hepatocitos, en los que va a alterar la permeabilidad y puede llevar a la destrucción total de la célula. También hay toxinas exfoliativas, que aquí están la toxina epidermolítica A y B, y esta es muy importante porque es la responsable del síndrome estafilocócico de la piel escalfada, y es la que vamos a ver posteriormente. Otros factores de virulencia, hialuronidasa, fibrinolicina, factor de aglutinación, y la beta-lactamasa, que se asocia como causante o es la responsable de la resistencia a la penicilina principalmente. Dentro de los síndromes clínicos por Staphylococcus aureus, tal vez los más conocidos o los que se ve con mayor frecuencia, hay infecciones no invasivas como la intoxicación alimentaria, infecciones de la piel y tejidos blandos como ectima, que vamos a ver más adelante, infecciones sistémicas como artritis séptica o una meningitis causada por Staphylococcus aureus, una septicemia total causada por Staphylococcus aureus también es importante. Vamos a empezar entonces con las más leves, como la foliculitis. Como su nombre lo indica, es una infección benigna que está restringida a los folículos pilosos. En el folículo, esto puede comenzar después de haberse rasurado, afecta esencialmente las axilas, piernas, barba, torso, por áreas en donde se puede llevar a cabo una depilación o rasurado. Entonces puede comenzar, así como se ven, son lesiones pustulosas que están directamente en el folículo, pueden molestar un poco, ligero prurito en algún momento, se pone un área eritematosa alrededor de la lesión y en algunas ocasiones puede curar espontáneamente. No hay síntomas sistémicos, o sea, solo es superficial. Generalmente el tratamiento, si no se resuelve espontáneamente, el tratamiento es tópico. Muy rara vez se necesita de un tratamiento sistémico, salvo que de la foliculitis ya se convierta en un forúnculo o pase a un ectima o a hidradenitis y a una situación mucho más seria. El impétigo también es otra de las patologías asociadas al estafilococo que se ven la mayoría de veces en los niños. Esta es una infección vesículo-pustular superficial de la piel con líquido serosanguinolento. Se presenta un área eritematosa y se presentan estas costras mielicéricas. Se conocen así como mielicéricas porque parece que fuera miel. Esto da la apariencia que si lo tocamos es húmedo y no, es totalmente seco y al levantar la costra es cuando vamos a ver ese material un poco pegajoso y material purulento característico de un impétigo. Es muy frecuente en los niños porque generalmente los niños juegan la tierra, se rascan, entonces pueden causarse alguna pequeña lesión en la piel e iniciar. Y esto también se asocia mucho a una higiene pobre. Se hizo un estudio acá en Guatemala en los niños que, bueno, en el momento actual creo que ya no es tanto, pero anteriormente que colectaban material en el basurero y un buen porcentaje de esos niños tenían impétigo en la cara.
Este simpétigo también en la barba, siempre con esas costras características, costras mielicéricas. Es muy, muy característico la presencia de esas costras. En algún momento se puede convertir en impétigo ampolloso o buloso, que este ya es una etapa un poco más seria del impétigo. Este se distingue por vesículas flácidas, en algún momento se vuelven turbias por la carga de bacterias y de leucocitos que tiene. Esta, en algunos casos, puede ser como una complicación de una varicela o de una rubiola. Principalmente se asocia a varicela. Y pues puede ser bastante serio porque el que se dé esto en un proceso viral quiere decir que las defensas del hospedero están disminuidas y sí puede darse un proceso sistémico asociado. La paroniquia por Staphylococcus es en cierta forma frecuente en aquellas personas que se cortan mal la uña y se deja un pico acá y entonces puede lastimar este pico el tejido y ahí se puede iniciar una infección por Staphylococcus aureus e incluso por alguna otra bacteria que sean parte de la microbiota normal. Entonces es muy doloroso, afecta principalmente los dedos de los pies, pero eventualmente se puede dar también en los dedos de las manos, en el borde que rodea la uña, causando esto que se conoce como paroniquia, que es la inflamación de la piel que rodea la uña. También puede esto asociarse a hongos, pero es más frecuente que esté asociado a bacterias. En el caso de los hongos no hay dolor, mientras que en el caso de bacterias es muy doloroso. Un toponcito que se dé y se siente un dolor bastante, bastante fuerte. El orzuelo, que es otra inflamación de las glándulas sebáceas, en la base de las pestañas, es doloroso, puede extenderse a todo el párpado, tanto superior como inferior, puede curar espontáneamente después que se rompe esta pústula y drena el material purulento. Las abuelitas antes decían, es que a saber qué vio y por eso es que le apareció eso. Y también se ha recomendado, las mismas abuelitas dicen que se pase la cola del gato y entonces ya no va a tener problemas, situaciones que por supuesto no tienen una base científica y que no va a pasar esto. El ectima ya es una situación un poco más evidente, es una situación más severa, ya se presenta una lesión ulcerativa que puede ser similar al impétigo en una fase temprana, pero posteriormente se va perdiendo el tejido. La úlcera tiene bordes levantados, indurados, va con una tendencia a un color grisáceo, se puede extender a la dermis y esto sí causa dolor. No hay síntomas generales, salvo que la persona sea inmunocomprometida, exista diabetes, neutropenia, también malos hábitos higiénicos. Entonces, eventualmente se puede extender y a causar una situación mucho más grave. Los forúnculos que puede ser como consecuencia de una foliculitis inicial. Esta es una infección aguda, es más profunda del folículo piloso, conduce a la necrosis del aparato pilosebáceo y compromete el tejido subcutáneo. Es muy doloroso. Se puede ver el material purulento que puede surgir de una manera espontánea al abrirse una pequeña boca en esta elevación que se presenta en el forúnculo. Es doloroso, no hay síntomas generales la mayoría de veces y puede curar espontáneamente después de la expulsión de todo ese material purulento
se minimiza el dolor. También, si se fijan, todos estos están asociados a mala higiene, al uso de corticoides, que estos van a disminuir la respuesta inflamatoria, pero también dejan una puerta abierta para que diferentes microorganismos puedan actuar más fuertemente. El anthrax, mal llamado anthrax porque muchas veces se confunde con la patología causada por Bacillus anthracis. Y en algunos lugares se dicen es que el anthrax causado por Bacillus anthracis. El anthrax causado por Bacillus anthracis se le conoce como carbunco. Hay carbunco cutáneo, carbunco torácico o respiratorio, carbunco abdominal, dependiendo. En el caso de esta lesión conocida como anthrax, esta es la unión de varios forúnculos. Entonces se forma ya una lesión mucho más extensa de unos 10 centímetros de diámetro, en donde hay varias bocas, o sea, hay expulsión de material y elevación que se ve una lesión mucho más grande, que se va formando una lesión costrosa con área necrótica. Por eso se le dice anthrax o pústula maligna, también se le conoce. La necrosis de la piel produce una escara central amarillenta sobre el nódulo crateriforme, que es cuando ya se rompe y empiezan a surgir todo el material purulento de esto. Aquí sí se acompaña de fiebre, malestar, postración y un dolor muy intenso. Está asociado nuevamente a falta de higiene. El calor y la humedad contribuyen a que se extienda el proceso. El tratamiento sí necesita de tratamientos sistémicos y se puede combinar con tratamientos tópicos y, por supuesto, la higiene, que es muy importante en esto. La hidradenitis supurada, esta se sabe que puede estar asociada a un proceso genético, porque hay grupos en familias que padecen de esto. Esta es una inflamación crónica purulenta de las glándulas apócrinas que se presentan la mayoría de veces en axila y región anogenital, pero puede presentarse en otras partes del cuerpo, espalda o tronco o tórax anterior. Se inicia por un nódulo e inflamación que corresponden a una periportitis de la glándula apócrina. Evoluciona con aumento de tamaño, hay dolor y eritema. Estos nódulos fluctúan y finalmente drenan material purulento. Entonces vemos lesiones como estas que están acá, son dolorosas y aun cuando se obtiene material purulento abundante y se establece el diagnóstico que hay un Staphylococcus aureus involucrado, se le hace la susceptibilidad, primero el cultivo, la susceptibilidad antibiótica, se sabe que hay un antibiótico determinado que lo mata, se le da el tratamiento prolongado y se elimina el proceso. Pero este puede ser una forma en la que hay recaídas cada 3, 6 meses y puede ser persistente y por supuesto va a dejar cicatrices en las áreas afectadas, así como vemos en esta área de aquí, así se presenta también en el tórax anterior o posterior, ingle, en cualquier área en donde se vaya presentando. No hay síntomas sistémicos, pero sí es importante dar tratamiento sistémico para que se trate de controlar un poco este tipo de patología. Los abscesos, que es una inflamación aguda asociada a colecta de material purulento y destrucción tisular. Esta se inicia con un nódulo doloroso que evoluciona a un nódulo con un centro purulento y con induración, o sea, toda esta área está indurada y al hacer presión vamos a obtener una buena cantidad de material purulento. El tratamiento se recomienda
siempre hacer un antibiograma para establecer cuál es el antibiótico que va a eliminar al Staphylococcus aureus. Hay quienes utilizan nada más un antibiótico de amplio espectro, pero ya sabemos que el uso de este tipo de antibióticos eventualmente puede eliminar también la microbiota normal y causar algún proceso asociado, principalmente por el Clostridium difficile, que ya es una situación que causa molestias más serias. Tenemos también la erisipela y la celulitis, que son dos procesos que se parecen bastante. Esta es una infección aguda de la piel, no es necrosante, afecta la dermis superficial, hay compromiso de vasos linfáticos y en algunos casos rápidamente progresiva. Una característica importante de la erisipela es que además de la placa rojiza que tiene, es de bordes nítidos, así como vemos acá los bordes de la lesión, se mira el punto en donde termina la lesión y comienza la piel sana. Esa es una característica de la erisipela. Sobre esta lesión pueden aparecer ampollas, puede acompañarse de adenomegalias satélites que pueden persistir por semanas tras la resolución del cuadro clínico. Pueden darse síntomas sistémicos que preceden el comienzo de la lesión cutánea, como en algún momento fiebre, dolor, rubor en el área afectada. El otro proceso que se confunde con esto, o la otra patología, es la celulitis, que esta también es una inflamación difusa del tejido conectivo. Hay inflamación severa de la dermis. Aquí se introduce más a la hipodermis. Se forma una placa eritematosa con calor, es dolorosa y no tiene límites o no es una lesión que se vean los límites muy bien delimitados, como en el caso de la erisipela, sino que aquí vemos el área rojiza, pero que se va poniendo difusa, ¿ya? Puede presentarse con ampollas, petequias y necrosis a nivel local. Puede asociarse a síntomas sistémicos como fiebre, escalofríos y malestar general. La mayoría de veces en la cara se observa en las mejillas, en la frente y en el contorno inferior de los ojos, así como vemos acá. Se asocia mucho después de un traumatismo o cuando hay inmunodeficiencia o diabetes. A ver, entonces aquí, ¿esto qué es? ¿Celulitis o erisipela? ¿Qué dicen ustedes? Celulitis. ¿Celulitis por qué? Porque no tiene muy marcadas las como orillas, se ve más como difusa. Exactamente, no tiene un borde delimitado, sino que se ve difuso. Esa es la característica importante que nos permite hacer la diferenciación entre estas dos patologías. Y por supuesto, siempre es importante establecer un diagnóstico de laboratorio para saber con certeza quién es el microorganismo que está involucrado. Ahora, tenemos el síndrome de la piel escaldada. Este es conocido también como enfermedad de Ritter. Es un síndrome de escaldadura estafilocóxica de la piel. Es la forma más grave de la infección cutánea. Esta es provocada por las exotoxinas exfoliativas que produce el Staphylococcus aureus. Y aquí lo que pasa es que estas toxinas exfoliativas van a actuar a nivel del extracto granuloso de la epidermis y entonces rompe las uniones y por lo tanto se va a observar esa descamación como lo que estamos viendo acá. Puede ser en un área nada más o puede involucrar todo el cuerpo del niño. La mayoría de veces se presenta en niños menores de 5 años. La botriomicosis, que es otra de las patologías
Esta se llama o se conoce también como una pseudomicosis bacteriana que afecta la piel y en algunas ocasiones los órganos internos. Se da la formación de pseudogránulas o zoogleas. Se presentan como acúmulos del estafilococcus, de los cocos que están causando este problema, porque también la Escherichia coli eventualmente puede causar una botriomicosis. Pero en el caso del estafilococos, en el material purulento que sale porque aquí es un proceso fistuloso y el área está tumefacta, entonces está indurada, pero hay procesos fistulosos y de ahí va a drenar abundante material purulento. Igual que esta otra de acá, al levantar alguna de estas costritas se obtiene una buena cantidad de material purulento. En ese material purulento se van a encontrar estos pseudogránulas o zoogleas que se les llama, y son estos apelotonamientos de los cocos que están causando el problema. Pueden extenderse, por supuesto, en algún momento llegar a órganos internos. Es importante en estos casos, esta generalmente es una situación crónica y es importante establecer diagnóstico con actinomicetomas y actinomicosis, que son dos patologías micóticas que eventualmente pueden presentar cuadros muy similares y el tratamiento, por supuesto, va a ser totalmente diferente. Entonces, es muy importante establecer el diagnóstico para dar el tratamiento adecuado. El síndrome de shock tóxico por el estafilococcus, esta es una situación ya muchísimo más seria. Afortunadamente, es poco frecuente y es producido por las toxinas bacterianas y enterotoxina B. Y sus consecuencias pueden ser fatales. Puede haber una afección multisistémica y fallo orgánico en algún momento y la persona puede llegar a un desenlace fatal y a veces puede iniciar por un ligero traumatismo en donde no se piensa que puede estar ya sea un estafilococo o un estreptococo causante del síndrome de shock tóxico, porque afortunadamente no todas estas bacterias son causantes del síndrome de shock tóxico, porque no todas tienen todos los factores de virulencia, pero si casualmente una de estas tiene esta enterotoxina B o la toxina del síndrome del shock tóxico, va a causar este problema, aun cuando haya sido un pequeño traumatismo. También puede causar neumonía. En esta neumonía, que también no es una patología muy frecuente, al hacer una observación de esputo, vamos a encontrar todos estos que están acá son los leucocitos, que los leucocitos siempre van a ser gram negativo. Y todos estos paquetes de cocos son los estafilococos. Entonces, ya solo al ver el esputo a través de la coloración de Gram, ya se piensa en la existencia de un proceso en la que va a estar involucrado algún estafilococo. Y si ese estafilococo es meticilino resistente, quiere decir que esa cepa va a ser multiresistente y esas son cepas intrahospitalarias que son más delicadas todavía de ser eliminadas. Entonces, es muy importante establecer diagnóstico adecuado. El síndrome del shock tóxico estafilocóxico, que como les dije, va a tener un compromiso multisistémico y puede estar comprometido el sistema gastrointestinal, muscular, renal, el sistema nervioso central, hematológico, puede haber un proceso metabólico. Es terrible y todo asociado a la toxina del síndrome de shock tóxico. Esta puede tener un inicio brusco, con fiebre, escalofríos,
puede presentarse un exantema maculoeritematoso y shock hipovolémico, que va a originar la insuficiencia multisistémica. Es mortal la mayoría de veces. Los niños, ancianos se ven afectados y mujeres que tienen uso de tampones. También se ha visto que un buen porcentaje asociado a ese tipo de situaciones. El tratamiento pues va a depender de qué tan agresiva esté el proceso. Puede haber un drenaje, reanimación con líquidos y soporte inotrópico, la antibioticoterapia, que generalmente en estos casos se utiliza vancomicina y clindamicina, que ya son drogas más fuertes. Y es importante establecer un diagnóstico diferencial con algunas de estas, pero por lo menos la escarlatina no va a presentar una situación tan agresiva como lo que se mira en el síndrome de shock tóxico, y es importante tomarlo muy en cuenta por la severidad de la infección. Dentro de las infecciones invasivas y sistémicas, puede presentarse bacteremia, septicemia, endocarditis, pericarditis, neumonía, osteomelitis, artritis séptica, una intoxicación alimentaria. O sea, el Staphylococcus aureus puede estar involucrado en cualquier cantidad y no hay ninguna parte del cuerpo humano que no pueda ser afectado o invadido por el Staphylococcus aureus. Otras especies importantes está, aparte de los que ya dijimos, está el Staphylococcus hemolyticus y los otros 3 que se asocian con endocarditis en las prótesis valvulares, en infecciones de catéter intravenoso, en donde el Staphylococcus epidermidis y el saprophyticus son los frecuentemente involucrados. También en prótesis articulares, que están nuevamente los mismos, e infecciones del aparato genitourinario. Si se fijan, estos que están en negro son los que más frecuentemente se ven involucrados, pero como les decía, el Staphylococcus lugdunensis está cobrando cada vez más importancia como causante de infección intrahospitalaria, siendo tan agresivo como el Staphylococcus aureus. Creo que vamos a dejar hasta acá porque les quedan 2 minutos para que ustedes comiencen su examen. Entonces, nos quedamos hasta acá. Ya les pasé lista. Espero que no tengan problema en el portal, que todo les vaya bien. Voy a permanecer un rato acá en la sala por si tienen algún problema en el portal. ¿De acuerdo? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, Gracias, doctora. se cuidan, que tengan una buena semana y con ustedes nos volvemos a platicar el viernes. Doctora, solo una Gracias, doctora. consulta. Feliz tarde. Gracias. ¿Sí? Es que a mí me van a habilitar el portal después, yo todavía no lo tengo habilitado. Sí, ¿usted cree que para el segundo corte ya lo tendrá habilitado? Pues esa básicamente sería la idea, pero todavía estoy pendiente de que la universidad me diga cuándo me habiliten el portal. Bueno, entonces me recuerda cuando sea el segundo parcial, el segundo corto, por favor. Ok, doctora. Vale. Doctora, ¿Sí? después del corto me puedo quedar hablando con ustedes, es que tengo unas preguntas. Sí, claro, por supuesto. Gracias. Bueno. ¿Cuándo me quiere hablar? ¿Ahora o después? Al finalizar el examen. Ah, vale, perfecto. Aquí lo Gracias. espero.